Imagina que llevas 15 días sin dormir, no 15 horas, 15 días. Imagina que ya no recuerdas el sonido de tu propia respiración en calma, que cada vez que cierras los ojos algo dentro de ti grita para mantenerlos abiertos. Y ahora imagina que del otro lado de una pared de acero, 5 hombres suplican que no apagues el gas que los está manteniendo despiertos, que prefieren la locura al sueño. Esa es la parte que nadie logra explicar. ¿Por qué querrían seguir despiertos? Hoy abrimos uno de los expedientes más oscuros que jamás haya circulado por los rincones de Internet. Un relato que ha viajado de foro en foro durante más de una década, mutando, creciendo, filtrándose en tu mente, hasta hacerte dudar si alguna vez fue real. Bienvenidos a Expedientes del Internet. Apaga la luz y hagas lo que hagas. No cierres los ojos todavía. Antes de empezar, quiero ser completamente honesto contigo, porque en este canal la verdad importa. Lo que voy a contarte no es un hecho histórico. No existe registro oficial, ni documento desclasificado, ni fuente verificable que confirme que este experimento ocurrió. El experimento ruso del sueño es lo que en Internet llamamos una creepypasta, una leyenda urbana digital, una pieza de folclore moderno nacida en los foros de terror a finales de la primera década de los 2000. Es ficción, pero es una ficción tan poderosa, tan meticulosamente construida, que millones de personas la creyeron real. Y esa, quizá, es la parte más inquietante de todas. Cómo una historia inventada puede sentirse más verdadera que muchos hechos documentados. Así que acompáñame. Vamos a descender juntos a ese sótano imaginario, a esa cámara sellada donde la ciencia soviética supuestamente cruzó una línea que ningún ser humano debería cruzar. La leyenda nos sitúa a finales de la década de 1940. Terminaba la Segunda Guerra Mundial y comenzaba una guerra distinta, silenciosa, una guerra de sombras entre las grandes potencias. En ese contexto, según cuenta el relato, un grupo de científicos militares soviéticos recibió una misión extraordinaria: crear al soldado perfecto, un soldado que no necesitara dormir jamás. Piénsalo, un ejército que pudiera marchar, vigilar y combatir las 24 horas del día, sin descanso, sin la debilidad del sueño. Sería una ventaja insuperable. Cambiaría el equilibrio del mundo. Para lograrlo, desarrollaron un gas estimulante experimental, una sustancia diseñada para mantener el cerebro humano en un estado de vigilia absoluta, indefinidamente. El plan era simple sobre el papel: encerrar a un grupo de sujetos en una cámara hermética, bombear el gas de forma constante y observar cuánto tiempo podían permanecer despiertos, funcionales, cuerdos. Los sujetos elegidos fueron 5 prisioneros políticos, hombres condenados por el régimen, a quienes se les ofreció un trato imposible de rechazar. Si sobrevivían al experimento y permanecían despiertos durante 30 días, serían liberados. Recuperarían su libertad, su vida, todo lo que habían perdido. Imagina la desesperación de esos hombres. Firmaron. Por supuesto que firmaron. La libertad valía cualquier precio, o eso creyeron. La cámara estaba perfectamente equipada para un encierro prolongado. Tenía literas, aunque nadie iba a dormir en ellas. Tenía agua corriente. Tenía un suministro de comida enlatada suficiente para más de un mes. Tenía material de lectura para pasar las interminables horas. Y tenía, como no, un sistema de micrófonos y unas ventanas de observación gruesas, del grosor de un puño, a través de las cuales los científicos podían vigilar cada movimiento sin exponerse al gas. Los sujetos entraron. La puerta de acero se selló y el gas comenzó a fluir. Los primeros días fueron, según el relato, casi decepcionantes en su normalidad. Durante las primeras jornadas, los 5 prisioneros se comportaron como cualquiera esperaría. Hablaban entre ellos, compartían historias de sus vidas, de sus familias, de todo lo que harían cuando salieran libres. Las conversaciones que captaban los micrófonos eran melancólicas pero esperanzadas. Se contaban recuerdos, reían. La camaradería de 5 hombres que enfrentaban juntos algo extraordinario. Pero hacia el 5.º día, algo empezó a cambiar. El tono de las conversaciones se agrió. Los recuerdos felices dieron paso a paranoias.
a confesiones oscuras, a susurros sobre traumas que preferían haber olvidado. Y entonces ocurrió lo más extraño. Uno a uno, los prisioneros dejaron de hablarse entre ellos. En su lugar, comenzaron a hablarles a los micrófonos. Empezaron a susurrar cosas a los científicos que los observaban, rumores, acusaciones contra sus compañeros. Cada uno intentaba ponerse del lado de sus captores, delatando a los demás, como si la privación del sueño hubiera desnudado lo peor del alma humana. La confianza se había evaporado. En su lugar, quedaba solo miedo y sospecha. Y aquí es donde la historia comienza su descenso hacia el abismo, porque hacia el 9º día todo se rompió. Uno de los prisioneros empezó a gritar, un grito que, según la leyenda, duró horas. Un grito imposible, sostenido, que desgarraba las cuerdas vocales. Corrió por la cámara de un lado a otro, chillando hasta que su voz se quebró en un susurro ronco, hasta que físicamente ya no pudo producir sonido alguno porque había destrozado sus propias cuerdas vocales. Los científicos anotaron todo, no intervinieron, solo observaron, pero lo verdaderamente perturbador no fue el que gritaba, fue el segundo, porque poco después, otro de los prisioneros empezó a gritar también, y luego un silencio repentino. Los científicos se acercaron a las ventanas, intrigados por aquella calma súbita. Lo que vieron desafiaba toda lógica. Los hombres estaban destrozando los libros, página por página, y con esas páginas cubrían las ventanas de observación desde el interior, untándolas contra el cristal con sus propios excrementos. Estaban tapando las ventanas. No querían ser vistos, o peor, no querían que nadie viera lo que estaban a punto de hacer. Y entonces cayó el silencio, un silencio total, absoluto, que se extendió durante 3 días completos. Los micrófonos no captaban nada, ni un susurro, ni un movimiento, ni una respiración. Los científicos temían lo peor, que los 5 hubieran muerto, pero de vez en cuando, uno de los micrófonos registraba algo que confirmaba que seguían vivos. Un sonido casi imperceptible. Alguien respiraba. Alguien seguía ahí, en la oscuridad, detrás de aquellas ventanas cubiertas de inmundicia. Llegó el día 14 y los científicos tomaron una decisión. Necesitaban saber qué estaba ocurriendo dentro, así que hicieron algo para provocar una reacción. Usaron el sistema de intercomunicación y anunciaron a los prisioneros que abrirían la cámara, que apagarían el gas. Les dijeron que se apartaran de la puerta, que se tumbaran en el suelo con las manos a la vista, y que quien no obedeciera sería ejecutado. Esperaban gritos de alegría, esperaban súplicas de libertad. En lugar de eso, una sola voz respondió desde el interior, una voz calmada, serena, casi inhumana en su tranquilidad, y dijo una frase que quedaría grabada para siempre en la mitología de Internet. Ya no queremos ser liberados. No querían salir, no querían que apagaran el gas. Después de todo lo que habían sufrido, querían quedarse despiertos. Aquí es donde debo detenerme un momento, porque quiero que absorbas el peso de esa idea. 5 hombres que aceptaron el experimento por una sola razón, recuperar su libertad, y que ahora, tras 2 semanas de horror indescriptible, rechazaban esa libertad con tal de no volver a dormir jamás. ¿Qué habían visto en esos 3 días de silencio? ¿Qué les esperaba del otro lado del sueño que era peor que aquel infierno de vigilia? Esa pregunta nunca tiene respuesta, y por eso nos persigue. El día 15, los científicos finalmente detuvieron el flujo de gas y bombearon aire fresco a la cámara. Los prisioneros comenzaron a gritar de nuevo, suplicando que volvieran a activar el gas. El equipo militar entró con soldados armados, y lo que encontraron dentro está grabado como una de las imágenes más perturbadoras jamás descritas en el folclore digital. De los 5 hombres, uno estaba muerto. Su cuerpo mostraba heridas atroces, mutilaciones autoinfligidas. Los 4 restantes estaban vivos, pero apenas podían llamarse humanos. Se habían arrancado tiras enteras de su propia piel. Se habían destrozado el abdomen, extrayendo y devorando parte de su propia carne. Habían roto los huesos de sus piernas y brazos, aparentemente sin sentir dolor alguno. Uno de ellos había ingerido carne de sus compañeros muertos.
El desagüe de la cámara estaba obstruido con restos de tejido humano. La escena era de una brutalidad que ni siquiera los soldados más curtidos podían soportar mirar. Y cuando los soldados intentaron sacarlos de la cámara, los prisioneros lucharon con una fuerza sobrehumana. Se resistieron con violencia, gritando una y otra vez que no querían dormir, que necesitaban el gas, que los dejaran quedarse. La fuerza que demostraban era imposible para cuerpos tan destrozados. Uno de ellos sufrió tal esfuerzo que su vaso estalló y murió allí mismo, en el acto. Los supervivientes fueron llevados a una sala médica. Los doctores intentaron sedarlos para poder tratar sus heridas. Pero aquí surge otro detalle escalofriante de la leyenda. Los sedantes no funcionaban. Cualquier fármaco que indujera el sueño provocaba un pánico absoluto en los sujetos, y sus corazones se aceleraban hasta el borde del colapso. Uno de ellos murió simplemente porque le administraron un sedante y su cuerpo se negó a dormir con tal violencia que su corazón se detuvo. Era como si dormir se hubiera vuelto, literalmente, incompatible con la vida. Y ahora, el giro final. La parte que convierte esta historia de mero terror gore en algo verdaderamente inquietante, algo casi filosófico. Uno de los científicos, según cuenta la leyenda, se acercó al último de los prisioneros mientras lo preparaban para la operación. Un comandante presente, obsesionado con entender qué había ocurrido, le preguntó directamente, ¿qué son ustedes? Y el prisionero, con esa misma calma inhumana que habían mostrado desde el principio, respondió con otra frase que ha aterrorizado a generaciones de lectores en Internet. ¿Acaso lo han olvidado tan fácilmente? Somos ustedes. Somos la locura que acecha en el interior de todos ustedes, suplicando salir en cada momento de sus mentes primitivas. Somos lo que se esconden de ustedes mismos cada noche. Somos lo que silencian con sus pequeñas dosis de sueño. Detente en esa idea. Según la leyenda, el gas no había creado la locura. El gas simplemente había impedido que durmieran. Y al impedir el sueño, había impedido el mecanismo con el que la mente humana se limpia, se ordena, se protege de sí misma cada noche. El sueño, sugiere el relato, no es descanso, es contención. Es la jaula donde encerramos a la bestia que todos llevamos dentro. Y cuando esa jaula desaparece durante 15 días seguidos, la bestia despierta. El relato concluye de forma abrupta. Los científicos, horrorizados, deciden terminar el experimento. Reintroducen a los supervivientes en la cámara junto a los cadáveres. Uno de los oficiales al mando, incapaz de soportar lo que estaba presenciando, saca su arma y dispara al comandante que había ordenado seguir, y luego dispara a los prisioneros restantes. Antes de morir, el último de ellos sonríe y susurra, «Estamos tan cerca de la libertad». Y así, el experimento ruso del sueño se cierra sobre sí mismo, sellado en secreto, borrado de la historia oficial. Nunca ocurrió, no hay registros, solo queda la historia, viajando de pantalla en pantalla, de madrugada en madrugada. Ahora bien, volvamos a la realidad por un momento, porque como te dije al principio, esto es una creepypasta. Nació en Internet, probablemente alrededor del año 2010, en foros dedicados al terror y a las historias inquietantes. No existe ningún prisionero real, ningún laboratorio soviético documentado, ningún gas estimulante milagroso. Los científicos del sueño reales nos dicen que la privación extrema de sueño sí tiene consecuencias graves: alucinaciones, paranoia, deterioro cognitivo e incluso, en casos extremos ligados a enfermedades raras, la muerte. Pero nada, absolutamente nada, parecido a lo que describe esta leyenda. Entonces, ¿por qué nos aterra tanto? ¿Por qué esta historia inventada se ha convertido en una de las creepypastas más famosas de la historia de Internet, adaptada en videos, cortometrajes, ilustraciones y hasta películas? Yo creo que la respuesta está en esa frase final, en esa idea de que el verdadero monstruo no viene de fuera, no es el gas ni los científicos crueles. El verdadero monstruo somos nosotros. Es esa parte de nuestra mente que solo mantenemos a raya porque cada noche
cerramos los ojos y nos entregamos a la inconsciencia. El sueño como acto de fe. El sueño como el único momento en que soltamos el control por completo. Y aquí está lo que de verdad me quita el sueño. Si me permites la ironía, todos, absolutamente todos, dormimos. Cada noche entregamos nuestra conciencia a la oscuridad, confiando en que despertaremos siendo los mismos. Nunca lo cuestionamos. Es lo más natural del mundo. Pero esta leyenda te obliga a preguntarte, ¿qué hay realmente al otro lado de esa cortina que baja cada noche? ¿Qué se ordena? ¿Qué se silencia? ¿Qué se encierra mientras no estamos mirando? Y sobre todo, ¿qué pasaría si un día, simplemente, no pudiéramos volver a bajar esa cortina? No tengo la respuesta. Nadie la tiene. Y quizá sea mejor así. Quizá hay puertas que la mente humana está diseñada para mantener cerradas y experimentos que solo deberían existir en las profundidades de Internet, como advertencias, como cuentos alrededor de una fogata digital. Esta noche, cuando cierres los ojos, no pienses en el gas, ni en la cámara sellada, ni en los 5 prisioneros. Piensa simplemente en lo afortunado que eres de poder dormir, de poder cada noche encerrar a tu propia bestia y despertar en paz. Porque hay quienes, según cuenta la leyenda, suplicaron por lo contrario. Si este descenso a lo desconocido te ha mantenido con los ojos bien abiertos, quédate con nosotros. En Expedientes del Internet abrimos un nuevo caso cada semana, misterios que la red se niega a olvidar, leyendas que se esconden en los rincones más oscuros de la web y verdades incómodas que alguien preferiría que jamás encontraras. Suscríbete y activa la campana porque el próximo expediente ya está esperando